y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces aquí hay principios importantes con respecto a cómo debe ser la dinámica de una iglesia para que cumpla la gran comisión. Pero antes de entrar en la materia, quisiera contarles una historia o pequeño testimonio para luego ya introducir el tema. Esto ocurrió hace poco allá en el norte, cuando recién llegamos a hacernos cargo de la congregación. Habían pasado una semana y la propiedad tiene la calle central donde está el templo, pero tiene una calle trasera secundaria donde hay un portón y está cerca la casa pastoral. Y un día tocan al portón, y como ya días atrás había pasado una persona pidiendo ayuda, pan o dinero, ese día le dije a mi señor que vaya a atender ella, porque le dije seguramente son personas que andan pidiendo, así que aténdelas todas. Y ella salió a atenderla, y después me dice que eran dos mujeres que andaban buscando una iglesia. Y en ese lugar hay un letrero muy chiquitito donde dice Iglesia Alianza Cristiana Misionera. No estaba muy bien legible, apenas se veía, y ellas vieron ese letrero y tocaron el portón y andaban buscando una iglesia. Y decían que habían ido por ahí cerca del sector de Coyhaique y no habían encontrado algo adecuado para ellas, y habían tocado ahí porque estaba ese letrero. Y le dijeron que el domingo iban a venir a la iglesia. Bueno, ustedes saben que mucha gente pasa preguntando por la iglesia, los horarios, las actividades, porque nos pasó también otro que decía que iba a venir el domingo, preguntaban por la iglesia y no aparecían. Pero ese domingo aparecieron ellas dos y se quedaron en el culto. Después conversé con una de ellas y decían que ellas venían de un grupo pseudo cristiano donde también se conocía de la Biblia, pero habían algunas prácticas que tenía el grupo que ellas fueron dándose cuenta que no les acomodaba, porque habían cosas que se practicaban que no les parecían. Y lo que más deseaban ellas era buscar una iglesia donde se enseñe la sana doctrina. Con esas palabras, andamos buscando una iglesia donde se enseñe la sana doctrina. No cualquiera llega preguntando por una iglesia así. Quiero una iglesia donde se enseñe la sana doctrina, porque ellas venían de un lugar donde estaban viendo que se estaba tergiversando la enseñanza bíblica, y lo que más deseaban era eso. Bueno, ahí contaron otros detalles más que no era el caso comentar de la forma en que se llevaba ese grupo, pero lo que más deseaban era la sana doctrina. Y después de eso, yo les dije, bueno, ustedes tienen que conocer la iglesia primero, un tiempo, 1 o 2 meses. Si realmente este es el lugar donde el Señor les está llamando, bueno, ustedes deciden después conversar conmigo y se quedan. Pero no es bueno llegar el primer día del culto y decir ya me quedo, sino que conozcan primero la iglesia. Y después de eso dijeron sí, queremos quedarnos acá, nos gustó. Ya, después de eso tienen que pasar el proceso de que se les enseñe la doctrina bíblica de la Alianza Cristiana Misionera, la administración y el gobierno de la iglesia, para que conozcan qué es la Alianza Cristiana Misionera. Accedieron también, trajeron a sus esposos, trajeron más amigas del mismo lugar y permanecieron. Y hasta el día de hoy, ellas son miembros de la iglesia, se hicieron miembros después de la iglesia. Una de ellas, y la otra hermana, una fue presidenta o presidenta de la Unión Femenina, la otra tesorera, y ahora están estudiando en el Seminario Teológico Online del Norte, con todo el deseo y el hambre de conocer más de la palabra de Dios. Pero lo que llamó la atención fue: queremos que se nos enseñe la sana doctrina. Y ellas después, cuando se quedaron, decían: sí, pastor, aquí nosotros hemos encontrado que la Iglesia Alianza enseña la sana doctrina, porque hacemos la comparación de donde venimos y vemos que es totalmente diferente
en la forma, en cómo se está enseñando, ¿ya? Ahora, no estoy diciendo con esto que la Alianza Cristiana Misionera es la única iglesia cristiana que hay y donde se enseña la palabra de Dios, no. Pero nosotros hemos sido llamados a esta iglesia. Y si estamos bajo este alero, bueno, también tenemos que amar y respetar lo que es la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, donde el Señor nos ha cobijado. No es una iglesia perfecta, ya como todas las demás, ¿cierto? Somos imperfectos mientras estemos acá en este mundo, pero bueno, este es nuestro alero, aquí es nuestra casa, y aquí tenemos que nosotros también perseverar en lo que dice también este texto, en la doctrina de la palabra de Dios. Ahora, hay en el mundo cristiano, a veces se usan algunos términos, y algunos pueden decir, no, a mí no me interesa la doctrina, me interesa solamente hablar del amor de Cristo. No sé si se ha escuchado eso. Yo no me meto en doctrina, yo hablo de Cristo, ¿no? Pero no puede ser así, porque si hablamos de Cristo, hablamos de doctrina, ¿ya? Porque cuando hablamos de Cristo está la doctrina de la salvación, la doctrina de la santificación, la doctrina, ¿cierto?, de la regeneración, en fin, de la segunda venida. Hay tantas doctrinas que encontramos. Entonces no podemos desconectar a Cristo de la doctrina bíblica. Pero algunos dicen, no, yo no me meto con la doctrina, me meto con Cristo y hablo del amor de Dios. Pero la doctrina está inserta, implícita en lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí dice el texto que la iglesia naciente perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Entonces está diciendo algo bien interesante, porque está calificando de que la iglesia tiene que perseverar también en conocer la palabra del Señor. Ahora, si yo preguntara cómo está su actitud hacia la palabra de Dios, ¿usted viene por interés al servicio dominical? ¿Se conecta el día miércoles al estudio bíblico? Si usted examina su corazón, ¿en qué nivel está? ¿Está interesado en conocer más del Señor, en conocer más de la palabra de Dios? ¿O qué hay? Y aquí está diciendo el texto que a raíz de que perseveraran en la doctrina de los apóstoles, entonces los que habían creído estaban juntos y perseveraban unánimes cada día, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el perseverar en la doctrina para esta iglesia naciente no les provocó una debilidad, no les provocó que tuvieron poca fuerza o que se dividieron. Al contrario, fue una iglesia que se mantuvo unida. ¿Por qué? Porque una de las cosas que practicaba era perseverar en la palabra de Dios. Entonces no podemos decir, una iglesia puede vivir sin que se enseñe la palabra de Dios, sin que vayamos a tantos estudios bíblicos o que vayamos a la iglesia a escuchar la predicación. Y pueden pensar así algunos, pero no es así. Uno tiene que reconocer que la palabra de Dios que se enseña debe ser, pero determinante en lo que significa la vida de la iglesia. Sin predicación, sin enseñanza bíblica, la iglesia se va. Sucumbe, se debilita. No podemos dejar de perseverar en la doctrina, ¿cierto?, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Y la palabra doctrina quiere decir, ¿cierto?, muy fácil, es la enseñanza. Por lo tanto, cuando se habla de la doctrina de los apóstoles, se está hablando de la enseñanza de la palabra de Dios que la iglesia practicaba y enseñaba a los nuevos convertidos también. Y esa predicación de la palabra de Dios no era porque la iglesia primitiva se le ocurrió hacerlo por decisión propia, sino que fue por mandato del Señor. El Señor les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que no era una ocurrencia de ellos, era lo que el Señor les había ordenado que ellos tenían que hacer. La enseñanza de Jesús se transmitió a los apóstoles y conforma el cimiento de lo que es la iglesia. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Allí tenemos la doctrina de la palabra de Dios, o también que se le conoce como la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, la doctrina constituye el factor esencial de unidad de la iglesia del Señor y su fundamento.
Así que la doctrina cristiana, la enseñanza de la palabra de Dios, lo que va a producir es unidad, no división. Al contrario, va a producir unidad y vida en su iglesia. Si nosotros desechamos y queremos menoscabar la palabra de Dios, vamos a destruir esa unidad y se van a ir produciendo esas grietas, esas fisuras dentro del fundamento de la fe. Y esta doctrina es la base de la predicación del Evangelio, con la que nosotros también afirmamos que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo es el Salvador de la humanidad. Y allí tenemos tantas doctrinas importantes, ¿cierto?, que es necesario que la iglesia y también los recién convertidos puedan conocer. Y la fe cristiana no es el resultado de la especulación del ser humana, sino que es la revelación de Dios. No es algo que se generó en el ser humano, sino que es la palabra revelada de Dios. Y Él ha hablado a través de las Sagradas Escrituras y tenemos la revelación para nosotros. Y esto para nosotros, hermanos, la iglesia es el tesoro más grande y más valioso, la sana doctrina. Pero tú hablas, le dice Pablo a Tito, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le dice. Entonces le ordena también a este discípulo, Pablo, que él hable de acuerdo con la sana doctrina. Y de la raíz del calificativo sana, porque habla de sana doctrina, doctrina de enseñanza, pero cuando se habla de sana se aplica en griego a esa doctrina que proviene de la palabra que es higiene, es decir, saludable, que proporciona salud espiritual. Así que cuando hablamos de la sana doctrina, estamos hablando de esa palabra de Dios que puede bendecir la vida de la iglesia. Sin embargo, así como existe la sana doctrina, ¿qué existe también? La falsa o la insana doctrina. O doctrina de hombres también, y también el apóstol Pablo usa un término más fuerte, de demonios. También existe esa doctrina. Y la doctrina de hombres y de demonios, la palabra de Dios nos advierte sobre otros tipos de doctrinas que no provienen de Dios. Y son mandamientos y doctrinas de hombres. Dice la Escritura en Colosenses 2, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Y doctrina de demonios, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. En primera de Timoteo, capítulo 4. La doctrina de los hombres fueron censuradas por el Señor. Cuando él hablaba con los fariseos y saduceos, y también cuando cita al profeta Isaías, dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, esa realidad también existe de las falsas doctrinas. Y los hombres suelen elaborar doctrinas aparentemente piadosas. Y es fácil, realmente se le ocurre a un grupo o personas elaborar una doctrina y idear su propia doctrina y creencia y la enseña y piensa que eso es lo que es correcto y es verdadero, pero no tiene la revelación y la base que provenga de la palabra de Dios. Y el ser humano siempre va a estar propenso, proclive a eso. Si no pensemos solamente en cuántas sectas y grupos que salen, incluso de grupos cristianos, donde se enseña la Biblia, pero después ellos se desvían, forman un grupo distinto y dicen esto es lo que creemos nosotros y se salen de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuántas sectas conocemos? Y su origen, si usted va al estudio, es cierto de un grupo cristiano. Por decir algunos, testigos de Jehová, mormones y otros más, han aparecido también y han salido de grupos cristianos. Y los fariseos y saduceos también tenían doctrinas muy elaboradas que Jesús, ¿cómo las calificó? Dijo que eran levadura, porque dijo, atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Les dice que ellos tenían ese tipo de doctrina donde no estaba, ¿cierto?, solamente la enseñanza que Dios había entregado, sino que ellos habían puesto de su cosecha.
que había levadura ahí, estaba adulterada la palabra de Dios. Y estas doctrinas humanas pueden infiltrarse también en la iglesia del Señor en cualquier momento. Y contamos con el testimonio de lo que sucedía en la iglesia de Pérgamo. Por ejemplo, dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Apocalipsis capítulo 2. Y en Colosas, donde pretendían también infiltrar doctrinas humanas, los creyentes reciben la advertencia apostólica. Dice, mirad que nadie os engañe con medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Es decir, el apóstol señala con claridad la diferencia entre las doctrinas elaboradas por tradiciones humanas y la que es de Cristo. Eso va a estar siempre allí. Y la doctrina humana puede ser de dos extremos, permisiva o restrictiva, que se abre mucho y es muy tolerante hasta el punto de llegar a ser liberal, y está la otra, la que es restrictiva, no hagas esto, no hagas esto tampoco, esto es pecado, no hagas nada, restrictiva total, los dos extremos. Y uno se ha encontrado con realidades así, que son muy abiertas, permisivas, y otras que son muy restrictivas, que todo lo ven como un pecaminoso. Y en el caso de Balaam, que aceptaba y promovía la fornicación, la doctrina era permisiva, pero en Colosas era restrictiva. ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por el uso. Que no hagas esto, no hagas esto otro, esto tampoco, porque piensan que a través de esos actos se va a llegar mejor a Dios. Y son mandamientos humanos. Entonces, está latente siempre ese peligro. Y la doctrina falsa, restrictiva o permisiva, siempre es perniciosa y abre el camino al libertinaje o al fariseísmo, la hipocresía. Y los dos extremos, a causa de la enseñanza de la falsa doctrina, se pueden dar. Y el hombre está siempre proclive a elaborar doctrinas, ¿cierto?, que son enfermizas y son contagiosas de mala manera. Y eso es solamente si miramos el universo de sectas y grupos que han salido y se han formado. Pero también se habla de doctrina de demonios, y contra ella se advierte, y advierte el apóstol Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Doctrina que infecta a la iglesia y usa instrumentos humanos, y los usa con la hipocresía humana y la mentira humana. Si no va a venir el mismo demonio aquí a presentarse, a enseñar, sino que también usa instrumentos que levantan seres humanos y que son los que enseñan de forma hipócrita y mentirosa, o con un espíritu de error. Y todas estas doctrinas, aunque se puedan vestir de piedad, son contrarias a la enseñanza del Señor, y la enseñanza de estas doctrinas trae sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la doctrina falsa? La doctrina falsa tiene consecuencias que son perturbadoras en la vida de los creyentes también cuando son engañados. Y hay que prestarle mucha atención y cuidarse de ellas cuando quiere asomar. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. O sea, está diciendo en Romanos el apóstol que los hermanos también se fijen en que aquellos que causan divisiones y son de tropiezo en contra de la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, que, ¿cierto?, nos apartemos de ellos. Y estas doctrinas producen divisiones entre los hermanos y tropiezos en la marcha de la vida espiritual de todo el cuerpo de Cristo. Y eso es así, hay que estar siempre alertas, siempre alertas. Por eso es que una iglesia debe ser muy cuidadosa y celosa de aquellos que van a predicar, aquellos que van a enseñar, porque es importante la doctrina que se está compartiendo.
No podemos ser tan abiertos y decir, ¿cierto? No, cualquier hermano o hermana, y ni sabemos de dónde viene, ni su origen, toma el púlpito o enseñe. Sino que en ese aspecto tenemos que ser también muy cuidadosos como iglesia. Por lo tanto, debe de diferenciarse bien lo que es la doctrina falsa, porque es de elaboración humana, inspirada también por el enemigo, y por eso tenemos que ser cuidadosos cuando afirmamos, y algunos dicen por ahí, que lo importante es que se predique del amor de Dios y no de la doctrina, porque la doctrina divide, dicen algunos. Pero hay que ser precisos en esto. Lo que divide es la doctrina de corte humana e inspiración diabólica, pero no la sana doctrina. La sana doctrina, al contrario, une y nutre a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Le da frescura espiritual, le da fuerza espiritual, y no confusión, y tampoco, ¿cierto?, la va a debilitar. La sana doctrina enseñada por el Señor y transmitida también por los apóstoles proviene de Dios. Así lo afirmó Jesús cuando dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es muy claro cuando Él habla al respecto. Y esta enseñanza jamás puede causar divisiones. Es más, es el vínculo más importante del pueblo de Dios, la predicación, la enseñanza bíblica. Cuando la doctrina falsa se introduce en la iglesia, se detiene el proceso de edificación y aumentan los conflictos. Y por eso que a Satanás le interesa promoverla, porque responde a sus fines, a sus propósitos. Y en esos casos se ordena también a los pastores, a los líderes, a los encargados de la iglesia, a actuar con autoridad, mandando expresamente que no permitamos, ¿cierto?, que se instruya al pueblo de Dios con alguna falsa doctrina, sino que hay que desecharlo rápidamente. La sana doctrina, por el contrario, tiene un efecto saludable en la vida de quien la recibe, aunque a veces pudiese ser dura, porque se dice, esto es lo que dice la palabra de Dios, y señala también nuestros errores, y exige de nuestra vida también. Y eso lo podemos encontrar, ¿cierto?, como algo muy duro, ¿cierto?, difícil de llevar adelante. Pero todo eso, si somos obedientes, nos lleva a vivir una plenitud en la vida de Cristo. Es así. Y también nosotros los pastores debemos sentir esa responsabilidad de predicar lo que Dios nos manda en su palabra. Dice la Escritura: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y el cuidado que tengamos de nosotros mismos y de la doctrina redundará en beneficio espiritual para todo el pueblo de Dios. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto para el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyeren, le escribe Pablo a Timoteo. Y un pueblo, una iglesia nutrida con la sana doctrina, ¿qué adquiere? Adquiere madurez, adquiere firmeza en la palabra, en su fe, se mantienen frescos o lozanos en la vida espiritual y puede enfrentar también cualquier viento de doctrina falso sin que lo muevan esos vientos, ¿cierto?, que pueden llegar para moverlo, y se va a mantener firme en la fe de Cristo. Dice Efesios capítulo 4. Y por lo que hemos visto hasta acá, uno podría también decir: ¿y cómo yo evalúo la doctrina? ¿Cómo la evalúo? ¿Cómo saber que una doctrina es sana? Hay una manera, una sola manera: remitirnos a la palabra de Dios. Todo el sano consejo de Dios está revelado en ella, en su palabra. Si la obedecemos, ciertamente estaremos en la sana doctrina. Si nuestra predicación se basa en la palabra de Dios, estamos enseñando la sana doctrina. Las Escrituras no son para respaldar nuestras propias ideas. Es verdad que muchas interpretaciones han producido algunas divisiones en el pueblo de Dios, pero son cuestiones secundarias y no deberían afectar nunca la comunión cristiana. Cuando hablo de esto, yo me refiero a las distintas denominaciones, y tienen distintos énfasis en alguna doctrina. Mayormente uno se da cuenta que la doctrina que mayor énfasis o diferencias pueden tener es la doctrina del Espíritu Santo. Siempre hay allí algún tema que la denominación tanto piensa de esta manera del Espíritu Santo, y otra denominación dice que es de esta manera.
Y por ahí va el tema, porque con respecto a la salvación, con respecto a que Cristo es Salvador, por lo general hay unidad. Y en muchas doctrinas más hay unidad. Pero en el tema del Espíritu Santo siempre hay algunos tintes distintos, diferentes. Por eso que es importante que una denominación elabore una declaración de fe, un credo, donde se diga esto es lo que creemos, esto es lo que profesamos. Como le dijimos a esas hermanas que llegaron allí a la iglesia a conocerla, primero, hermana, conozca la iglesia y sepa lo que cree esta denominación, cuál es la declaración de fe, y después de eso usted puede hacerse miembro, pero no antes. Sepa dónde va a llegar. Y también es importante, cuando uno pertenece a una iglesia, a una denominación, es importante conocer la declaración de fe y también decir, esto es lo que es la alianza, esto es lo que cree, esta es la forma de administración que tiene y gobierno que tiene. Si usted no está de acuerdo, entonces usted dirá, a lo mejor no me acomoda, no es para mí este lugar. Yo debería estar en otra denominación, porque de la forma en que acá se administra, se enseña, se predica, no es la forma en que yo quisiera llevar mi fe. Y usted puede tener, tal vez, ¿cierto?, más simpatía por otro tipo de denominación, y eso está dentro de la libertad que uno, ¿cierto?, puede profesar. Pero uno debe ser cuidadoso en ese sentido. Cada iglesia debe ser cuidadosa, porque eso permite de que no se nos infiltren, por decirlo así, doctrinas que pueden estar en contra de la palabra de Dios. Ahora, tampoco esto significa que nosotros vamos a andar mirando debajo del agua, así como sospechando de todos, porque tampoco es la idea, ¿cierto? Tiene que estar ese equilibrio de que tampoco vamos a andar sospechando de medio mundo, ¿ya? No es así tampoco, pero tampoco ser tan así como negligentes y no ser cuidadosos con respecto a lo que es la sana doctrina. Ahora, si nosotros llegamos a lo que estamos viviendo en este tiempo, ya el cristianismo más de 2000 años de historia, ha pasado un tiempo prolongado, pero no ha cesado esto de que de repente puede levantarse algún tipo de enseñanza o doctrina que no es la sana doctrina que, ¿cierto?, encontramos en la palabra de Dios. Y esto viene con diferentes ropajes. El posmodernismo, cuando se habla de las leyes actualmente, de la forma en que se está enseñando a vivir en la sociedad, ¿cierto?, que muchas veces va en contra de lo que es la palabra de Dios, nos debe tener a nosotros muy alertas, porque la posmodernidad proclama en forma cotidiana que ya terminó el tiempo de las ideologías y se intenta construir una nueva sociedad, y que todo lo que es el cristianismo ya pasó de moda, que estamos en una etapa distinta. Entonces, esto fácilmente se puede infiltrar en la iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos que velar para que la sana doctrina, el fundamento de la palabra de Dios, siempre esté allí de forma muy clara. Dice, para ir terminando, compra la verdad y no la vendas, dice en Proverbios 23. Y dice el sabio de esa manera: aferrarse a la verdad bíblica no es quedarse en el pasado, es situarse en la eternidad, porque la sana doctrina de los apóstoles no es antigua, es eterna. Es nuestra responsabilidad ante el Señor proclamar esta verdad a nuestra generación y a las venideras a cualquier precio. Algunos menosprecian la doctrina de los apóstoles, que es antigua, que pasó de moda, y no le dan ningún crédito. Pero es la misma doctrina que hasta el día de hoy nosotros podemos decir es la que nos sostiene como iglesia. Cuando tenemos la cristología, tenemos la doctrina del Espíritu Santo, tenemos la doctrina del regreso de Cristo, todas esas doctrinas que son importantes para el fundamento de la iglesia son las mismas que predicaban los apóstoles, y la tenemos hasta el día de hoy. Y no por ser antiguas, vamos a decir, pasaron de moda. Es lo que sostiene la vida de un creyente hasta el día de hoy y a la iglesia de Cristo. Así que, como conclusión, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, dice la Escritura. Jesús mismo dijo acerca de su palabra: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y Cristo mismo, hablando de su doctrina, dice: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y Cristo nos invita para que la aceptemos a Él. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended
de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es así, la enseñanza de Cristo es un yugo fácil y ligera la carga cuando nosotros abrimos el corazón a Cristo, porque Cristo mismo es la doctrina, y la doctrina es Cristo en nuestra vida. Si Cristo está en nuestro corazón, nos será difícil amar la doctrina, amar la palabra de Dios y querer conocer más de la enseñanza bíblica. Y esto es lo que hizo la iglesia primitiva, perseveraban. Cuando habla de perseverar, es que ellos continuaron adelante predicando y enseñando la palabra de Dios y no se cansaban porque tenían que perseverar, no desmayar. Y eso es lo que tiene que hacer también la iglesia en este tiempo. Amén. Que el Señor los bendiga. Les invito, hermanos, para que demos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, muchas gracias porque tú nos muestras uno de los pilares más que tu iglesia tiene que conocer y practicar, como es perseverar en la doctrina, en la palabra, en tu palabra, para que la iglesia se sostenga firme, sólida y no seamos debilitados por falsas doctrinas y por mandamientos humanos o de demonios, sino que, Señor, tengamos muy claro que la sana doctrina es lo que nos va a llevar, Señor, a que tengamos una relación sana contigo y también podamos compartir tu palabra a otras personas y también nuestra fe sea una fe sólida en Cristo Jesús. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, que tu pueblo, Señor, pueda amar tu palabra, que pueda desear conocer más de tu palabra, porque a través del conocimiento de ella podemos enseñar a otros también, que es el mandato que tú nos haces de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer nuevos discípulos. Pero para eso tenemos que también nosotros desear ser adoctrinados para que también podamos adoctrinar a otros. Gracias, Señor, porque tú eres la doctrina misma, tú eres la palabra viva y tú estás en nuestros corazones y por tu Espíritu Santo tú nos puedes guiar y nos puedes enseñar y nos puedes iluminar para que tu palabra, Señor, pueda obrar poderosamente en nuestras vidas. Gracias por ella, Señor. Te bendecimos y te damos alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.